Nombre real: Yelena Belova. Poderes: Yelena tiene una condición atlética máxima. Ella también tiene un extenso entrenamiento militar, de artes marciales y de espionaje. Como superadaptoide, Yelena albergó los poderes de Spider-Man, Spider-Woman, Iron Man, Luke Cage, Miss Marvel, Sentry y Wolverine. Profesión: espía, asesina a sueldo, antiguo agente de S.H.I.E.L.D., Hydra e IMA. Lugar de nacimiento: Leyte, Rusia. Grupo de afiliación: IMA, Hydra, S.H.I.E.L.D. y la Habitación Roja. Adversarios principales: Natasha Romanoff. A los 15 años, Yelena fue elegida como candidata a ser la nueva Viuda Negra, ya que Natasha Romanoff había dejado de ser leal a Rusia. Se entrenaría durante una década bajo la tutela de Bolshevik Piotr Starkovsky en el programa conocido como Habitación Roja, en las mismas instalaciones donde Romanoff había entrenado. Mientras crecía sin saberlo Yelena, Starkovsky se obsesionó con ella, tanto que le pagó a otra mujer de nombre Petra para que se pusiera su traje. Con el tiempo, Petra se sumió en una psicosis, llegándose a creer que era la verdadera heredera del título de la Viuda Negra, y terminaría matando a Starkovsky. Mientras investigaba el Club Fábrica, Yelena descubrió lo ocurrido y asesinó a Petra, vengando así a su mentor, después de lo cual finalmente llegó a aceptar su papel como la nueva Black Widow. Graduándose del programa Habitación Roja de Moscú, Yelena se convirtió en la primera estudiante en superar los registros de Romanoff, al creer que Natasha era una traidora a su patria. Yelena decidió que solo ella tenía el derecho de llevar el nombre de Black Widow. Algún tiempo después, el general Stalyenko envió a Yelena para que entregara un dispositivo al señor Bixby, capaz de neutralizar la cúpula de energía que rodeaba a Attilan, e informarle que debía colocar el dispositivo dentro de la instalación. Más adelante, ansiosa por demostrar que era mejor que Natasha, Yelena interfirió en la búsqueda de Romanoff por el arma biológica llamada Frenesí Inmortal del coronel Khan en Rapastán. Belova buscaba el arma para entregársela a sus superiores y eliminar a su adversaria. Pero la experiencia y estrategia superior de Natasha bastarían para derrotar a su joven oponente y completar la misión a su manera, asesinando a Khan y destruyendo todas las reservas de Frenesí Inmortal. Tras esto, Yelena le apuntó a Natasha con una pistola, pero decidió dejarla vivir para que pudieran seguir peleando y así descubrir quién era la mejor de las dos. Poco después, Natasha, queriendo darle una lección, trabajó junto a Nick Fury y S.H.I.E.L.D. para averiguar lo que el general Stalyenko estaba haciendo. Yelena fue capturada en su casa por agentes de S.H.I.E.L.D. y fue sometida a una operación quirúrgica intercambiando su rostro con el de Natasha. Mientras Yelena luchaba para mantener la cordura con la ayuda de Daredevil, Natasha engañó al jefe de Belova, haciéndole revelar su plan para robar las armas nucleares ocultas en el Valle de Hudson durante la Guerra Fría. Natasha le mostró a Yelena que Stalyenko pensaba en ella como un peón de fácil sustitución. Las dos espías se unirían para derrotarlo, pero una resentida Yelena atacaría a Natasha, que le explicaría que únicamente lo hizo para enseñarle que el espionaje no era solo un juego. Nombre real: James Buchanan Barnes. Poderes: atleta de nivel olímpico. Barnes posee habilidades excepcionales en múltiples formas de combate con y sin armas. Su brazo cibernético le otorga un grado de fuerza sobrehumana, además de albergar varias armas. Profesión: agente de S.H.I.E.L.D. Lugar de nacimiento: Shelbyville, Indiana. Grupo de afiliación: Vengadores e Invasores. Adversarios principales: Red Skull y Pecado. James Barnes es el soldado del invierno, un implacable asesino convertido en superhéroe. Sus letales habilidades en combate rivalizan con las de Wolverine y Elektra. Participó en la Segunda Guerra Mundial como Bucky, el leal ayudante adolescente del Capitán América, hasta que unos científicos soviéticos lo transformaron en el asesino más sanguinario del mundo. Durante décadas fue poco más que una leyenda, un asesino silencioso, que aparecería de pronto para abatir a sus víctimas con una mortífera eficacia durante la Guerra Fría. En una ocasión, The Winter Soldier asumió el papel de Capitán América, tras el regreso de Rogers y aparentemente la muerte de Barnes durante un enfrentamiento con el dios del miedo asgardiano. Ahora está trabajando con Nick Fury y está dispuesto a utilizar sus letales poderes al servicio del bien. James Buchanan Barnes nació en 1925 en Shelbyville, Indiana. Cuando su padre murió en acto de servicio, los soldados del campamento Lake adoptaron a Bucky como su mascota. Este descubrió que Steve Rogers era el Capitán América y empezó a servirle como ayudante, al tiempo que se convertiría en un ejemplo a seguir para la prensa. En realidad participaba en misiones turbias, asesinando a los combatientes enemigos sin inmutarse.
Durante los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, el Cap y Bucky estuvieron a punto de morir al intentar detener un misil lanzado por el Barón Zemo. El misil explotaría en el Atlántico Norte. El Cap sobreviviría a la explosión, pero tras esto quedaría congelado. Sin embargo, Bucky Barnes no correría con tanta suerte. Aunque sobrevivió, terminó perdiendo un brazo, así como la memoria. Tras ser rescatado por el comandante soviético, el general Vasily Karpov, fue transformado y reprogramado. Se le implantó un brazo cibernético y fue entrenado por los más temibles asesinos de la Unión Soviética. Karpov reconstruyó los recuerdos de Barnes para que éste obedeciera ciegamente sus órdenes, y le dio el nombre clave del Soldado del Invierno. El nuevo agente soviético cometió una serie de asesinatos claves durante la Guerra Fría. Los implantes de memoria utilizados por Karpov resultaron ser inestables, por lo que se vio obligado a inducir en sueño criogénico a Barnes, esto entre misión y misión. El sucesor de Karpov, Alexander Likin, utilizó al Soldado del Invierno para matar a Red Skull y hacerse del cubo cósmico. También asesinó a Jack Monroe, quien había adoptado la identidad de Bucky, y perpetró un ataque terrorista en Filadelfia para aumentar el poder del cubo. Barnes secuestraría a Sharon Carter, conocida como Agente 13, tras haberlo reconocido como antiguo ayudante del Capitán América. Tras esto, Fury le confirmaría a Steve que el Soldado del Invierno podría ser Barnes. El Cap finalmente se enfrentó a este y consiguió derrotarlo, utilizando el cubo cósmico para que Bucky recuperara sus recuerdos. Traumatizado por los actos terribles que había cometido, Bucky Barnes utilizó el cubo para teletransportarse muy lejos. Tras una breve etapa como Capitán América, el mundo volvió a creer que Bucky estaba muerto, asesinado por Pecado, la hija de Red Skull. Sin embargo, había sobrevivido gracias a la fórmula infinita de Nick Fury. Ahora Bucky trabaja en las sombras e intenta utilizar sus letales habilidades para dar caza a quienes amenazan al mundo. Nombre real: Alexei Shostakov. Poderes: el Guardián Rojo no posee fuerza sobrehumana, pero ha recibido un entrenamiento intensivo en artes marciales y es un consumado atleta. Va equipado con discos de cintura magnética. Profesión: antiguo agente secreto. Lugar de nacimiento: Moscú, la antigua Unión Soviética. Grupo de afiliación: antes KGB. Adversarios principales: Vengadores y Black Widow. Cuando la Unión Soviética quiso crear un héroe capaz de rivalizar con el Capitán América, el condecorado piloto de pruebas y agente secreto Alexei Shostakov parecía el candidato ideal. Pero cuando fue transformado en el Red Guardian, con el duro entrenamiento físico y mental, afectaría a Alexei y terminaría convirtiéndose en un ser más cruel. Conservaría, sin embargo, el sentido del honor, algo que llevaría posteriormente a ofrecer su vida para salvar a los Vengadores. Pese a que Red Guardian carece de la superfuerza de su contrapartida estadounidense, gracias a su entrenamiento intensivo, es un experto en el combate cuerpo a cuerpo, a tal punto que durante un tiempo pareció que el Capitán América había dado con un rival a su altura. A lo largo de los años, el Red Guardian también se ha enfrentado numerosas veces a Black Widow, que en realidad se trataba de su exmujer Natasha Romanoff, que se sometería también a un entrenamiento para convertirse en espía. Alexei Shostakov era uno de los mejores pilotos de pruebas de la Unión Soviética, asignado a grandes misiones por la KGB. Su esposa, Natasha Romanova, era una agente de inteligencia de la ultrasecreta Habitación Roja. Cuando le informaron que Shostakov había muerto durante una explosión de su nave, Romanova empezó a entrenarse y se graduó como la agente Black Widow, para después desertar a los Estados Unidos. En cuanto a Alexei, él seguía vivo y era entrenado en secreto en técnicas de lucha para convertirse en el Red Guardian, el equivalente soviético del Capitán América. El Guardian fue enviado ante el general soviético Khrushchev en una base secreta en China, donde estaba protegiendo el psicotrón, el arma de control mental diseñada por el comandante Link. Shostakov demostraría su maestría como luchador al enfrentarse a 6 soldados armados, a quienes les lanzó la hebilla trucada de su cinturón, a modo de disco, tal y como lo hacía el Capitán América con su escudo. El general quedó impresionado y deseoso de ver cómo la nueva estrella soviética se enfrentaba al Capitán América y a otros héroes estadounidenses. Pero no tardaría mucho, cuando la Viuda Negra fue apresada tras infiltrarse en la base china. El Vengador, Ojo de Halcón y Hércules fueron tras ella. El Guardián dejó fuera del juego a Hawkeye y enfrentó a Hércules al psicotrón, revelando entonces su identidad a la Viuda Negra, pero este cruel agente apenas guardaba parecido con el marido que ella una vez quiso.
Los restantes Vengadores acudieron al rescate y por fin el Guardián Rojo se enfrentó cara a cara con el Capitán América. Carecía de la superfuerza de este, pero era lo suficientemente rápido como para esquivar los puñetazos. Entonces, el comandante Link derribó al Capitán América con una descarga eléctrica. Tras esto, Red Guardian enfureció por esa táctica desleal. Cuando Black Widow escapó e intentó destruir al Psicotron, Alexei la protegió con su cuerpo para evitar que le alcanzara una bala e impidió que Link matara a los Vengadores cuando estos huyeron de la base envuelta en llamas. Se creyó que Shostakov había muerto, pero tras la caída de la Unión Soviética volvió a reaparecer con la identidad de Ronin como líder de los asesinos conocidos como la Sociedad de Océano Oscuro, los cuales planeaban interrumpir las conversaciones de paz y truncar el camino de Rusia hacia la democracia. Sus planes fueron desbaratados por la Viuda Negra, quien le dispararía en el pecho, pero Alexei regresaría una vez más, e intentó sin éxito que la Viuda Negra fuera inculpada de los crímenes contra Bulgaria, hasta que finalmente sería arrestado por los Vengadores. Nombre real: John Walker. Poderes: Walker posee fuerza y resistencia sobrehumanas. Ha sido entrenado en técnicas de lucha, armamento y gimnasia por el villano conocido como Taskmaster. Su escudo, The Vibranium, puede absorber los impactos y ser lanzado como arma. Profesión: aventurero, anteriormente soldado, agente del gobierno de Estados Unidos y carcelero. Lugar de nacimiento: Costers Grove, Georgia, en Estados Unidos. Grupo de afiliación: ninguno. Adversarios principales: Perros Guardianes, Los Residentes y Flag Smasher. El antiguo soldado John Walker era un patriota americano que soñaba con servir a su país. Al no encontrar la gloria que anhelaba en el ejército, Walker aceptó con temeridad a someterse a un tratamiento con radiación que le otorgó fuerza y aumentó su resistencia. Como superpatriota, Walker intentó humillar al Capitán América y usurpar su lugar como campeón de la libertad de Estados Unidos. Cuando Steve renunció a ser el Capitán América, el gobierno le ofrecería a John Walker el puesto, ya siendo inestable en sus mejores tiempos, esta situación empeoraría después de una tragedia familiar. Tras un enfrentamiento con Red Skull, que había estado manipulando su papel como el héroe del escudo, Walker devolvería el traje y el escudo a su legítimo poseedor. Pero John Walker, el trágico superhéroe y soldado, volvería a ponerse una vez más el uniforme rojo, blanco y azul. Walker era el prototipo de patriota americano perteneciente a una familia de militares del sur de Estados Unidos. Su padre era un veterano del ejército y su hermano murió en acción en el sudeste asiático. John se enlistaría en el ejército y se formaría en Fort Bragg. Aburrido por la falta de acción, terminaría abandonando el ejército y con esto el manipulador Power Broker le convencería para que sometiera a un tratamiento de radiación que aumentaría su fuerza y resistencia. Walker contrataría un representante para que le ayudara a forjarse una reputación como superpatriota y empezaría a competir como portador de la bandera y el escudo. Cuando Rogers descubrió que los aliados de Walker estaban reclutando a inmigrantes para conseguir apoyo en la campaña del superpatriota, desafió a Walker en un encuentro, pero su lucha quedaría en tablas. El superpatriota tuvo la oportunidad de impresionar al público al detener al terrorista Ojiva, que amenazaba con accionar un arma nuclear en el Capitolio. El malvado se hizo saltar por los aires y la bomba sería desactivada. Tras esto, Walker será aclamado por la prensa por su heroísmo. Presionado por la Comisión de Actividades Superhumanas para acatar sus órdenes, Steve presentó su declinación como Capitán América y Walker fue propuesto como sustituto. Tras un enfrentamiento intensivo y el estudio de los métodos del Capitán América, Walker empezaría a sentir más respeto por su predecesor, aunque también mostró un carácter inestable, propenso a la ira. Walker golpeará al profesor de poder del Imperio Secreto hasta la muerte. Y cuando sus padres fueron capturados como rehenes y asesinados durante un fuego cruzado por miembros de los Perros Guardianes, mataría como respuesta a los secuestradores. La CAS empezó a arrepentirse de haber reclutado a Walker, pero el jefe del organismo, Douglas Rockwell, los convencería para que lo mantuvieran en su puesto. En realidad, este seguía órdenes en secreto de Red Skull, que pretendía mancillar la reputación de su mayor enemigo. Finalmente, Walker fue capturado por Flag Smasher y humillantemente rescatado por Steve Rogers, quien se llamaba a sí mismo Capitán. Red Skull convencería a Walker de que Steve Rogers era el culpable de sus problemas y ambos terminarían enfrentándose. Walker sería derrotado y se dio cuenta de que lo habían engañado. Renunció al título de Capitán América y convencería a Steve Rogers para que volviera a portar la icónica máscara.
Nombre real, sin revelar. Poderes. El traje de Ghost le otorga invisibilidad e intangibilidad mediante la potenciación de electrones polarizados. Controla mentalmente sus poderes a través del circuito cibernético de su máscara. Resulta indetectable para cualquier sistema de radar y puede apagar los equipos electrónicos pasando a través de ellos. También logra volver a los objetos invisibles e intangibles con tan solo tocarlos y puede transformar su aspecto mediante trajes holográficos. Asimismo, también lleva armas sónicas. Profesión: saboteador industrial y antiguo ejecutivo. Lugar de nacimiento: sin revelar. Grupo de afiliación: Banda del Gato Negro, anteriormente IMA, Thunderbolts y Roxxon Oil. Adversarios principales: Iron Man y Black Panther. En un principio se creyó que Ghost era un hacker de ficción, un hombre del saco cibernético e implacable, capaz de hacer doblegar a los gigantes de la industria. Tony Stark descubrió la verdad que se ocultaba tras los rumores cuando Ghost se materializó en las oficinas de su filial tecnológica, Acotec. Resultó que era en realidad un saboteador solitario equipado con un traje de alta tecnología que le permitía volverse invisible y atravesar las paredes. Ghost había sido contratado por una empresa de la competencia para llevar a Acotec a la bancarrota, pero Tony había decidido comprar la empresa y su prototipo de generador de partículas beta, el cual era un invento que podría revolucionar la industria energética. Sin embargo, ninguno de los participantes en este juego de estrategia corporativas había contado con el odio patológico de Ghost hacia las grandes empresas, una venganza personal que lo había llevado a lo más alto de su carrera como supervillano. Al considerar a Tony Stark como una figura en pro de la cultura empresarial, juró destruirlo, por lo que abandonó su misión de llevar a Acotec a la bancarrota para perseguirlo. Sus clientes se vieron entonces obligados a contratar a otro especialista del sabotaje industrial, el espía maestro, encargado también de derrotar a Ghost. Pero cuando el villano se encontró cara a cara con Iron Man, Ghost intentó destruir el generador de partículas de Acotec, lo que estuvo a punto de acabar con su vida, ya que su traje quedó totalmente carbonizado. Ghost logró sobrevivir y llevó a cabo su cruzada anticapitalista durante muchos años, llegando incluso a trabajar gratis por el puro placer de destruir una empresa o de enfrentarse a su némesis, Tony Stark. Poco después de su ataque contra Acotec, puso en su punto de mira a la empresa italiana de electrónica Fabrizi, que en realidad era una tapadera para el gángster Justin Hammer. Las fuerzas combinadas de Iron Man y de los matones contratados por Hammer, Látigo Negro, Ventisca y Boomerang no fueron suficientes para evitar que el villano destruyera la empresa y se diera la fuga. Kingpin fue el siguiente en contratar a Ghost, lo que hizo que entrara en conflicto con Spider-Man y Black Panther. A continuación, IMA lo reclutó para llevar a cabo una nueva campaña de terror contra las empresas. Reapareció cuando fue contratado por la tercera encarnación del espía maestro, para robar un sistema de armamento que contenía la fuente de energía consciente del láser viviente, para cuya ocasión estrenó un traje nuevo. Como genio de la tecnología que es, Ghost es capaz de burlar cualquier sistema de seguridad, por muy blindado que esté. Su increíble traje, equipado con un dispositivo en la capa, le permite volver invisible e inmaterial a los objetos, además de controlar cualquier ordenador con tan solo tocarlo, actuando siempre con total sigilo. Ghost ha demostrado ser un valioso fichaje para la mayoría de quienes lo han contratado, pese a su inestabilidad mental, como fue el caso de Norman Osborn, cuando lo reclutó para que formara parte de los Thunderbolts. Sin embargo, no es aficionado a trabajar en equipo, y hasta traicionó a Osborn al avisar a los Vengadores de su intención de adquirir un arma poderosa durante el asedio de Asgard. Pese a haber sido clave en la victoria de los superhéroes contra Osborn, Ghost regresó a la senda del mal, de la mano de Madame Mask, quien lo contrató para que asesinara a su antiguo amante, Tony Stark. Ghost tuvo sin embargo la oportunidad de actuar como un héroe cuando Luke Cage volvió a formar a los Thunderbolts como un programa de rehabilitación para supervillanos. Durante una de sus misiones, Ghost formó equipo con Iron Man, quien lo convenció de que Tony Stark ya no formaba parte de los gigantes corporativos y por lo tanto ya no era su enemigo. Parece ser que finalmente Ghost ha aprendido a confiar en los demás y que se ha convertido en una fuerza al servicio del bien, aunque su naturaleza cambiante hace que su futuro sea tan impredecible como su pasado. Nombre real: Tony Masters. Poderes. Los reflejos fotográficos del supervisor le permiten reproducir las habilidades de la mayoría de los héroes, por lo que tiene una gran puntería y es un experto en armas y artes marciales. También puede duplicar las armas de los héroes. Dos de sus favoritas son un escudo como el del Capitán América y un juego de arco y flechas como los de Hawkeye. Puede además adoptar cualquier aspecto gracias a la inducción de imagen. Profesión: instructor, entrenador y mercenario. Lugar de nacimiento: el Bronx, Nueva York.
Grupo de afiliación: Los Cuatro Terribles, IMA, el Cónclave, SHIELD, Hydra, Agencia X, Vengadores Secretos, la Iniciativa Thunderbolts, Señores del Mar y Fuerza de Libertad. Adversarios principales: Deadpool, Los Vengadores, Spider-Man y Moon Knight. Tony Masters descubrió su insólito talento cuando tan solo era un niño criado en el Bronx. Se dio cuenta de que cuando se sentaba a ver películas del oeste, podía reproducir las habilidades de los vaqueros con la cuerda. Masters tenía reflejos fotográficos, algo parecido a la memoria fotográfica, pero más aterradora. Empezó a usar sus habilidades para reproducir los talentos de otros, y así convertirse en un campeón del fútbol, pero después decidió emplearlos para algo más importante. Mientras fantaseaba con la idea de convertirse en un superhéroe, se dio cuenta de que era más rentable la vida del crimen. Así que estudió al Capitán América, a Spider-Man y a Iron Fist, y se ayudaría de sus movimientos para cometer los robos. Pero tan solo había un problema. A Masters no le gustaba el riesgo que suponía convertirse en un supervillano. No obstante, su carrera empresarial despegó, y así fundó una serie de escuelas para entrenar a futuros aspirantes. Adoptó el nombre de Taskmaster y se vistió con una máscara con forma de calavera y una capa naranja. Su destreza para enseñar las habilidades de lucha de superhéroes atrajo en mayor medida a grupos de villanos de todas formas y tamaños. Sin embargo, los superhéroes americanos no le permitirían salirse con la suya. Pocos villanos eran los que no buscaban alcanzar las habilidades del supervisor. Cráneo Rojo financió durante un tiempo sus escuelas, y después Norman Osborn le encargó enseñarle a los villanos a simular el comportamiento del superhéroe. Aparte de sus academias, el supervisor lleva a cabo trabajos mercenarios para aumentar sus ingresos. Ha aceptado de todo, desde asesinatos como intentar matar al vigilante nocturno Moon Knight, hasta el sabotaje industrial hacia Tony Stark. No solo los villanos han contratado sus servicios, también probó el nuevo Helicarrier de SHIELD, y Nick Fury lo reclutaría para los Vengadores Secretos. El aspecto negativo de ser un mercenario en un mercado sobresaturado ha provocado que en ocasiones tenga que demostrar su valía, como fue en el caso cuando compitió en el torneo sangriento en Madripoor y en el examen para asesinos de la mano. Nombre real: Robert Reynolds. Poderes: Sentry posee superfuerza, supervelocidad, vuelo e invulnerabilidad. Posiblemente puede resucitarse a sí mismo. Además, el alcance total de sus poderes se desconoce. Profesión: superhéroe. Lugar de nacimiento: desconocido, probablemente en Estados Unidos. Grupo de afiliación: Vengadores, Vengadores Oscuros y Poderosos Vengadores. Adversarios principales: The Bow, el General, Doctor Doom y Norman Osborn. Sentry era el héroe más grande de todos. Al joven Robert Reynolds se le inyectó una fórmula secreta que lo dotó de increíbles poderes. Una fuerza para el bien, como el poder de 1.000.000 de soles explosionando. Él era todo lo que los demás héroes de la Tierra 616 aspiraban ser. Fue un aliado de los X-Men, ayudó a Peter Parker a ganar el premio Pulitzer, y era la única persona en la que Hulk confiaba sin reservas. También era conocido como el Guardián Dorado del Bien, y fue idolatrado en todo el mundo. Aún así, no importaba lo puro que Sentry fuera, su archienemigo, The Bow, era un monstruo sombrío que atacó a los amigos de Sentry y asesinó a miles de personas en Manhattan. En una batalla decisiva, The Bow reveló que él y Sentry eran la misma persona. The Bow era un reflejo oscuro de los poderes de Sentry. Incapaz de asimilar esta revelación, Robert trabajó junto a Reed Richards y Doctor Strange para que todo el mundo en la Tierra se olvidara de Sentry, lo que eliminaría las amenazas de The Bow. Tuvieron tanto éxito que el propio Robert olvidó su identidad de superhéroe y desapareció en la oscuridad. Años después, los recuerdos de Robert sobre Sentry comenzaron a regresar, y con ellos también lo hizo The Bow. Reclamando el título de Sentry, volvió a Manhattan donde luchó contra el violento Hulk. Reed Richards ayudó a Sentry a activar la Atalaya, un rascacielos en medio de Nueva York, que había desaparecido cuando el mundo se olvidó de Sentry. Después usó su Atalaya para que el mundo volviera a olvidarse de él, con lo que consiguió neutralizar la amenaza de The Bow. Cuando Robert empezó a recordar a Sentry, de nuevo, exigió que se le encerrara en la Balsa, la prisión de alta seguridad de SHIELD, para criminales con superpoderes. Durante una fuga organizada por Electro, ayudó a sofocar la revuelta. Sin embargo, desapareció antes de que la delegación recién formada de los Vengadores pudiera pedirle que se uniera a su equipo. Los Vengadores consiguieron seguir el rastro y le informaron que su esposa Lindy, a la que creía que había matado, estaba todavía con vida, y de que las únicas referencias a Sentry existentes estaban en los viejos cómics. Emma Frost ayuda a Robert a darse cuenta de que había sido manipulado por Mastermind, bajo las órdenes del malvado general, y de que The Bow no tenía por qué reaparecer si Sentry volvía.
Sabiendo esto, se unió a los Vengadores. Robert trabajó con un psiquiatra, el Dr. Cornelius, para restaurar su salud mental, pero se encontró con que la conexión entre The Bow y Sentry era más fuerte que nunca. Robert era capaz de evocar recuerdos reprimidos. En el pasado había sido adicto a la metanfetamina y había robado una fórmula secreta porque pensaba que lo colocaría. En cambio, lo convirtió en Sentry. Mientras tanto, malas relaciones entre The Bow y Sentry comenzaron a ser muy fluidas. En ocasiones parecía que The Bow controlaba a Robert. Robert se puso en el bando de Iron Man durante las guerras civiles superiores y se unió a los poderosos Vengadores. Esto, cuando Norman Osborn se hizo con el control de S.H.I.E.L.D., reclutó a Sentry como parte de su equipo de Vengadores Oscuros. Para esto, Sentry comenzó a actuar de forma imprevisible, pero Osborn vio potencial en la locura de Robert e incluso animó al personaje de The Bow a restablecerse a sí mismo. Cuando Osborn atacó Asgard, usó a Sentry como su guardaespaldas. Primero, Sentry partió a la mitad a Ares, el dios de la guerra, antes de transformarse en The Bow y empezar a destruir Asgard. Thor no tuvo otra opción salvo la de matar a Robert. Después envolvió el cadáver de Robert en su capa y lo lanzó al sol. Ni siquiera aquello fue tan suficiente para aliviar la aflicción de Sentry. Fue resucitado más tarde por los gemelos Apocalipsis para que se convirtiera en uno de los nuevos jinetes de la muerte.